Buenas noches, queridos amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar nuevamente pues para compartir, para escuchar al Señor, escuchar a los hermanos y hermanas también en este pues nuevo mensaje, capítulo 22, y bien interesante este mensaje que trata pues de dos asuntos. Uno es la confesión y el otro asunto es la restitución. Vamos a ver algunas citas como hacemos siempre y luego pues vamos a ir recorriendo este mensaje, lo que el hermano nos ha compartido. Y pues es una luz muy grata, muy alentadora en realidad. La lectura está en dos libros, en Levítico capítulo 6 y luego en Mateo, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6, pero vamos a enfocarnos en el 5. Dice así los primeros versículos en Levítico. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: si alguien peca y actúa infielmente contra Jehová y engaña a su socio en cuanto a un depósito o una prenda, o por robo, o si ha extorsionado a su socio, o ha encontrado un objeto perdido y ha mentido al respecto, si ha jurado en falso respecto a cualquiera de las cosas que los hombres suelen hacer y así peca, entonces si ha pecado es culpable. Devolverá aquello que robó, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que encontró, o cualquier cosa acerca de la cual juró en falso. Incluso hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte. Se lo dará al que pertenece el día en que sea hallado culpable. Además, traerá a Jehová su ofrenda por las transgresiones, un carnero del rebaño, sin defecto, conforme a tu evaluación como ofrenda por las transgresiones. Al sacerdote se lo llevará. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y él será perdonado de cualquiera de aquellas cosas que ha hecho por la cual sea culpable. Ahora Mateo 5, del 23 al 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte a buenas con tu adversario cuanto antes, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que de ningún modo saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pues bien, este mensaje, el hermano nos habla acerca de estos dos asuntos, ¿verdad?, relacionados con nuestra conciencia. Y los dos asuntos son las ofensas que nosotros cometemos contra Dios, pero también las ofensas que cometemos contra nuestros semejantes. Y el hermano usa esta expresión, especialmente contra los hermanos. Entonces, no debemos olvidar esto. Este mensaje nos habla de cómo tratar con esas ofensas, las ofensas contra Dios y las ofensas contra nuestro prójimo, especialmente contra nuestros hermanos. Y esto es por el asunto de que nuestra conciencia debe estar irreprensible. Es decir, nuestra conciencia debe estar limpia. Y de verdad no siempre tenemos una conciencia limpia. Hay muchas faltas que cometemos con las cuales nosotros no tomamos medidas al respecto, ¿verdad? Muchas faltas contra el Señor, las cuales no confesamos, ¿verdad? Y ofensas contra nuestro prójimo que no pedimos perdón, ¿verdad?, y mucho menos restituimos. Entonces, ¿esto qué causa en nosotros? Que nuestra conciencia primero esté sucia, pero especialmente que llegue a estar insensible. No podemos llevar una vida de acuerdo a lo que Dios requiere, y especialmente porque en esta vida cristiana, en esta vida de la iglesia, nuestra función es recibir del Señor y ministrar al Señor. Recibir del Señor y ministrar al cuerpo, a la iglesia. Entonces, alguien que no tiene una conciencia irreprensible, una conciencia que llega a estar insensible, no puede recibir la iluminación de la luz del Señor.
Esa es la razón, ¿verdad? Que necesitamos de ver nosotros estar expuestos a la luz del Señor todo el tiempo, siempre, ¿verdad? Romanos nos habla de que necesitamos ver al Señor a cara descubierta. Nuestras faltas que no son tratadas oscurecen nuestro cielo, ¿verdad? Son como velos que no nos dejan ver. La luz del Señor tiene, al menos puedo mencionar, dos cosas importantes. Una es que la luz del Señor nos expone de nuestra condición. Nosotros, todos, todas, debemos ser expuestos de nuestra condición todo el tiempo. ¿Qué es ser expuestos de nuestra condición? Nosotros tenemos que ser capaces, por medio de la iluminación del Señor, de ver nuestra condición tan necesitada de Dios. Llega un momento que por estas faltas, tanto las que cometemos contra Dios o contra el prójimo, que no son tratadas, que nosotros empezamos a vernos perfectos. No necesitamos confesar, no necesitamos la luz del Señor, no necesitamos ni siquiera estudiar. Este mensaje ya lo he visto, ya lo he leído, así que yo voy a nada más repetir lo que yo recuerdo, ¿verdad? Entonces empezamos a vernos a nosotros de una manera no como realmente somos y como realmente estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos y cómo somos? Estamos siempre necesitados del Señor, todo el tiempo. Mientras estemos en la tierra, y este mensaje, hermano, usa esta expresión, bueno, del versículo que leímos, mientras estemos en el camino. Eso significa mientras estemos vivos. Mientras estemos vivos, nosotros necesitamos constantemente al Señor. No podemos presumir que porque tenemos 5, 10, no sé cuántos años de estar en la vida de iglesia, ya hemos alcanzado algo. Si Pablo, siendo alguien que tuvo tal revelación, dijo no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo, ¿verdad?, aún por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es decir, que a pesar de todo el logro que tenía Pablo, él consideraba de sí mismo que no lo había logrado aún. Es decir, que estaba todavía en la lucha. No es una afirmación que es de introspección, no, sino esta es la iluminación que necesitamos tener de nosotros mismos, que necesitamos constantemente del Señor, que no podemos vivir sin el Señor. Muchas veces lo que expresamos es lo contrario. Cuando sentimos que no necesitamos reunirnos, no, está bien, solo el domingo vamos a reunirnos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No, está bien, o sea, cuando nosotros empezamos a no querer darnos al Señor en nuestro tiempo, en nuestro dinero, en nuestras fuerzas, totalmente a Él, hay algo que está oscureciendo este resplandecer del Señor. Por un lado, esto está relacionado con el ejercicio de nuestro espíritu, definitivamente. Pero también la luz del Señor resplandece como una lámpara que guía nuestros pasos, que nos ayuda a tomar las decisiones. Es el filtro, pero también es el escudo, ¿verdad? Y es algo que nos protege y también que limpia nuestro camino. Esa es la luz del Señor a través de la palabra, a través del ministerio, a través de la comunión. Entonces, si nosotros no tomamos cuidado de las ofensas que cometemos hacia el Señor, pero especialmente el enfoque de este mensaje es mucho a las ofensas que cometemos contra nuestro prójimo, nuestra conciencia puede llegar a ser insensible. La pregunta que hace el hermano: ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a alguien? Si nosotros no tenemos esta experiencia de pedir perdón, y no es que cada paso que demos debemos pedir perdón, sin embargo, si somos alumbrados, nos vamos a dar cuenta que constantemente ofendemos, constantemente hacemos cosas que a veces no nos damos cuenta de ellas, pero con actitudes, con comentarios, especialmente ahora en este mundo virtual que es tan proclive o es tan fácil, cuando uno empieza una cadena de mensajes, por ejemplo en un grupo de WhatsApp, y de repente se ve una pregunta que alguien lo ofende y luego es difícil darle continuidad porque hay muchas otras conversaciones, malos entendidos. Un malentendido es este tipo de ofensas. Ofender al prójimo no es nada más decirle un insulto a alguien. Ofender a alguien es causar una cierta incomodidad que especialmente
realmente esto causa que este otro hermano o esta otra persona cambie su postura delante de Dios, esto es algo grave. Esto no es algo tan sencillo de tratar, especialmente cuando hacemos las cosas que pensamos, bueno, al final cada quien es quien da cuentas, ¿verdad? Que cada quien vea cómo resuelve sus problemas. Yo no lo hice con esa intención. Entonces a veces nosotros argumentamos de esta manera. Sin embargo, si el Señor nos alumbra de esta situación, de esta falta, de esta cuestión, definitivamente quien ha estado, con quien estamos más en problemas, no es con la persona a quien hemos ofendido o perjudicado, sino delante de Dios, porque estamos causando que alguien entorpezca su comunión con Dios. He ahí lo importante. Entonces debemos recordar esto. Los dos asuntos en los cuales debemos pastorear y ser muy diligentes, porque no es asunto pequeño, es, por un lado, las faltas que cometemos con Dios, delante de Dios, los pecados que cometemos, los descuidos que tomamos, ¿verdad? Esos debemos confesarlos, ¿verdad? Confesarlos delante de Dios. Estas últimas semanas hemos estado hablando repetidas veces sobre este asunto de confesar los pecados. Es confesarlos al Señor en tiempos de oración, especialmente un tiempo de comunión con Dios, y especialmente si nos recuerda la ofensa. Dios nos recuerda las ofensas para que se las confesemos y resolvamos ese problema con Dios. ¿Qué problema nos producen pecados no confesados? Problemas de conciencia. La conciencia debe estar clara, irreprensible, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos ofensas hacia el prójimo, especialmente con los hermanos. Entonces, debemos considerar esto. Bueno, el hermano nos habla aquí de esta ofrenda que se narra en Levítico 5, ¿verdad? Y ahí también hay otra ofrenda también. Bueno, hay esta ofrenda que se habla en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Levítico. Hermanos y hermanas, siempre es importante que tomemos la delantera en estar leyendo nuestra Biblia. Leyendo nuestra Biblia, conocemos a Dios. Dios usa todas las experiencias que pasó el pueblo de Israel desde que fue llamado en Abraham, ¿verdad? hasta que el reino es establecido con David, y el reino también es degradado. Y bueno, toda la narración en la Biblia acerca de Israel nos muestra algo, y que culmina con el relato del ministerio terrenal del Señor y la vida de la iglesia a partir de los evangelios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros leamos toda la Biblia para poder entender todos estos ejemplos, figuras y sombras. Figuras es que este sacrificio, por ejemplo, representa algo para nosotros hoy día, ¿verdad? Y aún las experiencias de los apóstoles, todos esos relatos bíblicos nos alumbran de cómo es Dios y cómo podemos nosotros colaborar y encajar en este mover del Señor en este tiempo actual. De esta manera, esta ofrenda que nos habla Levítico, habla de cómo tratar con estas ofensas que hacemos. Primero, identificarlas, y debemos considerar que si esto está destinado a un creyente nuevo, nosotros que pueda que tengamos algún tiempo de estar reuniéndonos y estar pues en comunión, pueda que tengamos una idea, o simplemente no, ¿verdad? Pero es importante darnos cuenta de esto. Hay faltas que podemos resolver delante de Dios, que son faltas con Él, ¿verdad? Que resolvemos al confesar los pecados, pero ¿cómo se resuelven los asuntos delante de los hombres? ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos? Y especialmente, ¿por qué es? ¿Verdad? En una ofensa, que la ofensa hacia alguien, pues el hermano aquí enumera el tipo de ofensas que pueden suceder. Entonces, cuando pecamos o cuando ofendemos a nuestro prójimo,
debemos entender que ofendemos a la persona, pero también estamos ofendiendo a Dios. El hermano Neisa nos leía al principio esto, y a veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Pensamos que nuestra ofensa solo es en sentido horizontal hacia la persona, ¿verdad? Sino que también esto nos mete en un problema con Dios. ¿Por qué razón? Especialmente cuando las ofensas son contra los hermanos, porque esta ofensa, esta situación daña la comunión entre esta persona y Dios. Y por supuesto nosotros nos metemos en alguna dificultad con el Señor. ¿Qué tipo de ofensas existen? Pues debe haber una lista muy larga. Especialmente en estos tiempos hay muchas cosas que ofenden a mucha gente, pero por ejemplo en el pasaje bíblico que leímos al principio, una de las cosas es engañar al prójimo con respecto a un depósito que nos fuera encomendado. Entonces recordemos que hay relación en este caso de un negocio o relación laboral con personas que no son creyentes, pero especialmente con los que son creyentes, ¿verdad? Nos pone en más dificultad. Pero debemos considerar esto, que en mensajes como estos nos debemos percatar que nuestra vida no se divide en nuestra vida secular y nuestra vida cristiana. Solo existe una vida humana. Y las cosas que nosotros hacemos supuestamente secularmente, ¿verdad?, esas nos traen consecuencias al lado espiritual, pero no son dos vidas y tampoco son tantos lados. Realmente es una sola vida, pero la vida que nosotros vivimos de manera secular debemos aprender a vivirla en el espíritu, no de manera carnal, porque lo que pasa con el ser humano es que siempre busca obtener ventaja todo el tiempo, especialmente cuando es cuestión de dinero, cuando es cuestión de recursos, ¿verdad? Siempre la naturaleza humana va a buscar obtener ventaja. Entonces recordemos ese asunto de no separar, no podemos separar. Digamos que decir la vida secular tiene su siembra y su cosecha en el ambiente secular, no es así, ¿verdad? Lo que sembramos, eso cosechamos, y eso aplica en todo el entorno de nuestra vida. No existe ese otro lado y este otro lado. Existe estar en la carne y en el espíritu, claro que sí, pero en realidad la Biblia el Señor nos enseña a través de la Biblia que nosotros debemos elevar todas nuestras relaciones humanas. Si a alguien conocimos en la carne, ya no lo debemos conocer de esa manera, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Ahora nuestras relaciones son relaciones elevadas. ¿Eso qué significa? Que nosotros entendemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no vivimos de acuerdo a esto, no vivimos de acuerdo al mundo, ¿verdad? Aún los negocios, aún las relaciones laborales, nosotros debemos servir como si lo estuviéramos sirviendo a Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Si trabajamos, no trabajamos para las personas, no trabajamos para un patrón, trabajamos para el Señor. Entonces, cuando vemos conductas muy humanas, muy externas, definitivamente afectan ¿a qué? Especialmente a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es la que nos dicta, la que nos está intentando redarguir, y llega un punto en que está sucia y no es una conciencia irreprensible, simplemente no vemos a Dios, no lo escuchamos. Otro asunto en el cual, entonces el primer asunto era engañar con respecto a un objeto o un bien, algo que nos es encomendado. Cuando son cosas cuando son cosas materiales, debemos ser muy sabios. No debemos pensar en que ahorita estoy en mi trabajo, estoy como decía mi hija hace un tiempo, ¿verdad? Me ponía mi camisa y mi corbata y me dijo una vez, ya te vestiste de hermano. Entonces tenemos ese concepto, ¿verdad? Ahorita ya no estoy vestido de hermano, yo trabajo y funciono de una manera distinta. No, ¿verdad? No. Luego, en este mismo punto, engañar al prójimo con respecto a lo dejado en nuestras manos, ¿verdad? Sí, especialmente algo que produce ganancias, ¿verdad? Si nos encargan algo y nos debemos dar el reporte completo, debemos recordar esto. Vivimos delante del Señor, y especialmente Satanás nos engaña pensando que nos podemos esconder.
¿verdad? Que nos podemos ocultar. No existe un lugar. Si voy arriba del cielo, ahí está el Señor. Si voy a lo profundo de la tierra, ahí está el Señor. Entonces eso, en el momento de hacer un fraude, de hacer una cosa incorrecta, pensamos que cerrando la puerta no nos ve nadie. Eso no existe. No hay lugar. No nos podemos esconder de la presencia de Dios, porque vivimos todo el tiempo delante de Él, ¿verdad? Existe este pensamiento religioso de que estamos delante de Dios cuando estamos en el local de reunión, ¿verdad? No. Vivimos siempre delante de Dios. El hermano aquí lista el otro asunto, que es robar, ¿verdad? Y dice aquí el hermano que tal vez esto no suceda con los hermanos, pero debemos mencionarlo. En este caso de robar, por ejemplo, se refiere a cuando se adquieren bienes de una forma irregular. ¿Ah? Hay formas irregulares de obtener cosas, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica siempre hay un lugar, un sitio, un área en los mercados populares donde se pueden comprar ciertos bienes, y sabemos de dónde, cuál es el origen de esos bienes, ¿verdad? Quiere ir a comprar un teléfono, bueno, allá se consiguen baratos, ¿verdad? Allá se consiguen tales cosas, y así cualquier asunto de manera irregular. Eso es robar, ¿verdad? Entonces es un pecado cometer esto, ¿verdad? Otra de las cosas que me sorprendió mucho, pero es muy común, es el asunto de explotar al prójimo. Entonces, eso es obtener beneficio de alguien más por una posición adquirida, ¿verdad? Ya sea por como ciertos patronos, ¿verdad? Que tienen ciertas atribuciones y aprovechan de sus subalternos para que hagan su propio trabajo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero sacar ventaja de otras personas, eso es una explotación, eso es una falta contra el prójimo. Vean ustedes, aquellos que son explotados no van a amar al explotador de ninguna manera. Recordemos nuestra conciencia, pero también dañar la comunión de otras personas con Dios. Otra de las cosas es encontrar objetos perdidos. Recuerdo el relato de un hermano que iba a una calle con su familia, y la persona que iba adelante pues se sacó un dinero y se lo metió en la bolsa, pero de veras no se lo metió en la bolsa, y eso le cayó, pues era bastante dinero, no era poco dinero. Y toda la gente se volteó a ver alrededor, recogió el dinero, y la duda en un ratito, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? Pero eso no es la bendición de Dios, quitarle el dinero a otra persona. Le llamó a voz alta a la otra persona y muy agradecido. Entonces, esa situación a la persona que le devolvió el dinero puede causar, por ejemplo, que diga, bueno, Dios existe, hay personas buenas, hay personas esto y lo otro, ¿verdad? Entonces es una predicación del evangelio muy subjetiva, ¿verdad? Entonces, cuando encontremos objetos perdidos, no, lo primerito, lo guarda para que nadie se dé cuenta, ni esto. Son cosas muy simples, ¿verdad? Pero dañan nuestra conciencia. Otra de las cosas que el hermano menciona acá es el tema de jurar en vano, ¿verdad? Entonces, pues esto pues puede abarcar desde asuntos legales, ¿verdad? Que hay personas que se vuelven falsos testigos por conveniencia, por dinero, pero especialmente no debemos participar en algo que perjudique a una persona por obtener un bien material. Miren todas estas cosas como pues pueda que nosotros lo pensemos o no. Y realmente la vida de la iglesia no es un lugar que se llena de reglas en lo absoluto, de veras que no, ¿verdad? Sin embargo, debemos considerar todas estas cosas que pasan adentro de nuestra mente cuando nos vemos enfrente de situaciones como estas, ¿verdad? Cómo el Señor espera que nosotros nos comportemos respecto a esto, especialmente porque en nosotros está la carne, especialmente porque nosotros tenemos ese interés humano. A nadie le va a caer mal un dinerito extra, ¿verdad? Un dinerito extra, ya uno lo ve, inmediatamente hace planes, inmediatamente, con eso pago esto, o me compro esto, ¿verdad? Esa es la naturaleza humana, que siempre busca obtener un beneficio. No será por ser ambicioso o ambiciosa necesariamente, puede ser por el mero hecho de querer sobrevivir. Sin embargo, necesitamos saber cómo es que Dios es al respecto de una situación
como esta. Entonces, vamos a recapitular rápidamente. Este mensaje nos habla acerca de dos asuntos. Cuando menciona la palabra confesión, está relacionado con todas las faltas que nosotros cometemos delante de Dios. Para esto hay una manera de resolverlo, y es confesar nuestros pecados todo el tiempo, ¿verdad? Y la otra es la restitución, y esto está relacionado con las ofensas que nosotros cometamos, ya sea a propósito o de una manera inconsciente, contra el prójimo, especialmente contra los hermanos. Y esto es algo que es importante que lo veamos, que no es algo pequeño, porque esto daña nuestra conciencia. Y en el caso de cuando ofendemos al prójimo o a alguno de nuestros hermanos o hermanas, también daña su conciencia y su comunión con Dios. Y es donde nosotros nos metemos en problemas, ¿verdad? Con respecto de los problemas en que nos metemos al no tratar con estas faltas, es que nuestra conciencia, tenemos el riesgo de que nuestra conciencia se vuelva insensible. ¿Y cuál es el problema de que mi conciencia se vuelva insensible? Que no voy a escuchar a Dios, que no voy a ver a Dios, ¿verdad? Y el hermano aquí menciona que no vamos a poder participar o disfrutar o ver la luz del Señor. Y la luz del Señor es necesaria, por un lado, principalmente para ver nuestra condición, ¿verdad? La luz del Señor nos redarguye de nuestras faltas, y esto es necesario constantemente. No piense usted que solo comete faltas de vez en cuando. Nosotros somos muy nosotros recaemos mucho en cometer muchas faltas, ¿verdad? Faltas de ideas, de pensamientos, de esto y de lo otro, y estamos expuestos a tanta información ahora más que nunca que necesitamos estar tratando constantemente con nuestras faltas delante de Dios. Pero, hermano y hermana, también nosotros estamos muy expuestos a ofender a otros hermanos. A veces, por ejemplo, pueden llegar a ofenderse por lo que decimos, por cómo nos movemos de cierta forma. Piense un momento, hermanos y hermanas que han sido dañados o dañadas porque no los pusimos a servir, por ejemplo, porque no fuimos a su casa, porque le dijimos, mire, no puede hacer esto, y lo hicimos en el mejor de los deseos, pero se alejó. Esa persona es alguien que se ofendió por lo que le dijimos, y puede que no, pero es que no tuve la mala intención. Sí, pero no se trata de que tuviera o no la intención. El asunto es que necesitamos ver que a veces damos 2, 3 pasos, 5 pasos, y pueda que dañemos a alguien. Necesitamos ser conscientes de esto para poder pastorear esos asuntos. La restitución, lo que menciona aquí el hermano como restitución, al menos en el Antiguo Testamento, tiene que ver con devolver lo que fue lo robado, lo estafado, lo que sea, lo encontrado, ¿verdad? Devolverlo y aún añadirle una parte, ¿verdad? Que esto es como un principio, pero especialmente la restitución ya en nuestra experiencia, pues claro, si hay una cuestión de estafa y de robo y de esto, pues por supuesto hay que devolverlo, pero especialmente con las ofensas que son en cuanto a nuestra relación, es muy importante aprender a pedir perdón. El hermano Ni aquí nos da la clave desde el principio del mensaje y dice, ¿hace cuánto usted pidió perdón a alguien? Si esto fue hace mucho tiempo, me temo que su conciencia puede que esté insensible a estas alturas. Y yo me sorprendí, ¿verdad? Entonces quiere decir que resulta saludable estar pues pidiendo perdón, y no es razón para andar cometiendo faltas, pero sí necesitamos empezar a sanar los corazones, ¿verdad? Ese tipo de restitución que es tan importante con la relación de pareja, los que estemos casados, hay una cantidad constante de situaciones que conllevan un pequeño conflicto, ya sea pequeño o grande, ¿verdad? Entonces que me acerqué y para tener una expresión de cariño y no fui recíproco, ya me enojé, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Esa es una situación que daña la relación. Miren cómo es esto. Con los hermanos es igual, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta a veces, y especialmente los que somos muy severos o muy directos o muy toscos, ¿verdad? Recordemos en Mateo,
el Señor Jesús le habla a Pedro y define dos tipos de creyentes que son los que ve el Señor para él. Para él son dos tipos, son corderitos y ovejas. Y los dos son muy delicados. Y los corderos son más delicados. ¿Cuántos de nuestros hermanos a veces pensamos que ya tiene 2 años de estar aquí, ya aguanta? No podemos tener ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Definitivamente, no, dígale hermano, dígale así como es, porque ya tiene tiempo de estar aquí, ¿no? Y los destruimos de un solo golpe, ¿verdad? Entonces debemos recordar y empezar a entender y averiguar, ¿verdad? ¿Por qué el hermanito ya no se reúne? ¿Por qué el hermanito ya no le gustó servir? ¿Por qué esto? Y vamos a darnos cuenta que hay cosas tan pequeñas para nosotros, pero para ellos son muy grandes. Es como ahora los jovencitos y los niños tienen conflictos que nosotros de adultos decimos, ay Dios, en mi tiempo esa situación nosotros lo hacíamos de esta manera, ¿verdad? En mi tiempo tomábamos agua de la manguera y ahora quiere tomar solo agua de botella y esto y lo otro. Pero cada quien vive en la etapa en que está, y en esa etapa en que está, las cosas que lo escandalizan o le escandalizan no son las mismas que me escandalizan a mí ahora o me afectan ahora, ¿verdad? ¿Y esto en qué se basa? En lo que usted ha comido, bebido y crecido y madurado, al caso. Pero a los niños, como niños, ¿verdad? Entonces hay unos que aguantan comer comida sólida, ¿verdad? No va a agarrar usted a un bebé y le va a dar un chicharrón, ¿verdad? Le va a arruinar el estómago. Entonces, hermanos y hermanas, este mensaje es muy importante, muy práctico. Un asunto, y pues aprovechando también el tiempo, que es que este asunto de la restitución, que es muy importante, especialmente cuando nosotros estamos en el servicio y en la labor de la edificación, y eso es todos, pues, ¿verdad? Pero especialmente cuando vamos a compartir, ¿por qué es que de repente yo tengo este pensamiento de tal hermano, tal hermana? Téngalo por seguro que es Dios que le está recordando esto, ¿verdad? Por eso dice, cuando usted vaya a dar su ofrenda, póngase a cuentas con su enemigo. Dice, pues yo no tengo enemigos, hermanos y hermanas. Hay personas que por el trato que le dimos, como digo, a propósito o inconscientemente, que no nos quieren, ¿verdad? Que no están bien con nosotros, ¿verdad? A esos son los que llaman ahí enemigos, ¿verdad? Que si pudiera, mejor no entremos en ese contexto, pero no crea que pues hay personas que hemos dañado y que de veras podríamos considerarlos nuestros enemigos. Ahí lo tipifica de esta manera. Entonces es importantísimo que veamos esto en nuestro servicio, especialmente cuando sabemos, los hermanos que hemos estado en reuniones de coordinación, esto a veces se pone tenso, ¿verdad? ¿Cómo fue la comunión que tuvo Pablo con Bernabé? Por el caso de Juan Marcos hubo una discusión, y como dice ahí, no pequeña. Y a partir de ahí, miren, Bernabé ya nunca más fue mencionado en la Biblia, ¿verdad? Andaba por ahí, ¿verdad? Pero o sea, se dan situaciones, ¿verdad? Es saludable que usted venga, y cuando usted esté en la luz del Señor se va a dar cuenta que el Señor lo va a llamar y le va a llamar a que vaya con esta persona, que haga la llamada, hermano, perdóname, ¿verdad? Yo de veras, y no vaya a usted a pedir perdón, perdóname, yo te hablé mal, yo tenía razón, pero yo te hablé mal, ¿verdad? Vos estabas mal, pero es que no, y ahí no hay restitución, ahí usted simplemente está disfrazando ese pedir perdón con conseguir en la misma discusión. Pero hermanos, esto es algo no pequeño. Las ofensas están a la orden del día, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué problema se meten los hermanos que son ujieres, ¿verdad? Cuando hay una conferencia, un entrenamiento, por favor al frente, ¿verdad? Y es un problema porque se enojan los hermanos, ¿verdad? Y es una cuestión, y es una lucha. Miren qué situación, que puede haber un riesgo ahí de ofensa, claro, ¿verdad? Claro, cuando son las filas para la comida, ¿verdad? Hay un riesgo latente, aun cuando profetizamos, ¿verdad? A veces pasa esto y desde que tuve ese reclamo, pues me esfuerzo por ser muy consciente de esto, pero a veces sabemos cuestiones de los hermanos que los hermanos mismos nos cuentan.
y de repente en el mensaje usted dando el ejemplo de la hermanita o del hermanito que le contó en confianza. Imagínese eso, cómo se va a sentir este pobre hermano o hermana, ofendido y esto y lo otro, aunque no dijo su nombre, pero entonces lo que depositó en nosotros de manera de confianza, ¿verdad? O sea, son una serie de cosas que pueden suceder, A veces somos muy ligeros, muy ligeros. A veces hacemos bromas y de veras debemos ser guardados de este asunto de las bromas, porque nuestra relación con los hermanos y hermanas debe ser elevada en el espíritu, y en una broma hay mucho riesgo de ofender, ¿verdad? En un chiste hay mucho riesgo de ofender. Entonces todas estas situaciones afectan nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe ser una conciencia irreprensible, una conciencia en la cual nosotros podamos escuchar, podamos servir. Es nuestro filtro, es nuestro escudo, es lo que nos guía a nosotros a movernos, ¿verdad? Pero una conciencia que está insensible deja pasar todo, ¿verdad? Entonces dañamos nuestra comunión con Dios, pero especialmente si dañamos a otras personas, esto es un asunto muy serio delante de Dios. Así que la restitución se refiere a las ofensas que cometemos contra las personas, contra el prójimo, pero especialmente con los hermanos. ¿Cómo se resuelve? Especialmente pidiendo perdón. Pero si hay cosas de por medio, bienes, cuestiones relacionadas con dinero, eso se tiene que devolver completo. No es que si me quedé con algo de alguien y voy a pedirle perdón, pero aquí está, ¿verdad? Se lo voy a devolver. Son cosas que pueda que no pasen, pero hay que mencionar, ¿verdad? Hay que mencionar, no tomar nunca ventaja de nadie, no explotar a nadie, ¿verdad? Esto es sumamente importante en nuestro trato, especialmente si tenemos relaciones de negocios o relación laboral entre hermanos. Necesitamos elevar las relaciones. Elevar las relaciones significa que pasemos de estar relacionados simplemente en la carne, y cuando digo en la carne me refiero a un trato muy general, ¿verdad? Pero nosotros cuando trabajamos con un hermano, seguimos siendo hermanos, ¿verdad? Va a ser mi jefe y demás cosas, pero de todas maneras somos santos, ¿verdad? Entonces es importante darnos cuenta que no existe tal cosa como mi vida secular y mi vida espiritual. En todo lugar sigo siendo creyente, y en todo lugar sigo siendo parte del cuerpo, en todo lugar y esté donde esté, ¿verdad? Lo que yo haga, diga, va a anunciar y va a hablar tanto bien o mal del Señor. Aunque esta no es la razón principal, sino el tema de la conciencia, que es muy importante. No dañar a otros, muy especialmente. No perjudicar a otros, muy especialmente, ¿verdad? Para Dios son corderitos, para Dios son ovejas que deben tener un trato muy especial delante del Señor. Yo me detengo acá. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por esta palabra de ánimo, de exhortación y de alabado, porque esa es la función de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por la confesión y por la restitución que nos da esta noche el estudio, hermano. Mientras el hermano hablaba, el Señor traía a mi mente lo grande y lo sabio que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el hermano Pedro en algún momento se acerca al Señor y dice: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Quién sabe quién le haya hecho cosas de la galáctico? Que Pedrito fue el Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. El Señor dice: no, 70 veces 7. Porque sabe que nosotros tenemos que ir a buscar al que tenga algo contra uno, que la pero claro que si alguien gana contra uno, como bien le decía el hermano, es porque algo hemos hecho, y a veces por cosas insignificantes de nuestros hermanos se tocan, hermano, pero uno es el que tiene que ir a dar el paso. Amén, hermano. Gracias por eso, palabra tan maravillosa, hermano. Hermanito, llegó el momento de confirmar la palabra, de rebosar del testimonio, hermanos. Tenemos unos santos, pueden abrir su micrófono, pueden para palabras que han escuchado, el testimonio que tengan ahora. 2 minutos, santos.
El micrófono. Amén. Amén, hermano. Mateo 5, 23 al 26 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo con ti, ve allí tu ofrenda y ve que síguete primero con tu hermano y después ve y necesitas. Ponte a buenas con los como antes, mientras estás con él, en el camino no sea que el adversario le entregues al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo, de ningún modo saldrás de allí hasta que pagues tu último de cuadra. Entonces acá nos dice el hermano, no es confesión y restitución. Que tener una conciencia irreversible. Después de haber creído en el Señor, debemos cultivar el hábito de confesar nuestras faltas y efectuar la restitución correspondiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió perdón a la otra persona? Hay ofensas contra Dios y contra nuestros hermanos. Si ha transcurrido un periodo muy prolongado, entonces es probable que su conciencia se haya hecho insensible. Y nosotros míos, mira, la mesa no la andas ocupada. La mesa no la andas ocupada y andas descalzo. El micrófono se cerrado. Amén, hermano. Amén, hermano. Bienvenido, buenas noches. José. Gracias, pasan muchos hermanos y hermanas. Pues, qué tan importante esto de reconocer nuestros pecados todos los días. Oh, Señor Jesús. Y cómo todas estas lecciones se van ligando una con la otra. Y el Señor nos va viviendo, va reviviendo, haciendo esas columnas que necesita para su iglesia, para sus seguidores. Y el hermano me hizo caer en cuenta de que uno hasta a veces en el tema que está pasando aquí en Colombia con la política, se basa en opiniones. Oh, Señor, líbranos de las opiniones. Y a veces, hermanos, pertenecen a un, digámoslo así, les gusta más un candidato que a otro, como está sucediendo en la mayor parte del mundo. Y hay discusiones que dicen, ¿por qué discutimos por esto? Oh, Señor Jesús. También me acordaba el tema de cuando uno tiene que restituir. Y la palabra lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando el Señor decía, si alguno tiene algo en contra de un hermano, de su algo, tenía que restituirlo. Me acuerdo de no haber parte de la palabra, si tenía un buey, si se moría el buey, el buey tenía que pagárselo al otro, pero si fue por una accidente, por ejemplo, cuando llegó el Señor a su casa, él dijo, voy a dar toda la mitad de lo que tengo y pagaré 4 veces más a los que le han dado. Siempre tenemos que pensar en que debemos estar siempre en la mano del Señor, viéndolo, Señor, para no caer en eso, no caer en el pecado, no caer en la ofensa y estar en armonía con los hermanos. Oh, Señor Jesús, qué precioso es esto. Amén, mi santo. Jesucristo es el Señor. Amén, santo. Sí, Él es el Señor. A ver, hermanitos, levanten la manito, abran su micrófono y den su compartir, santos. Así edificamos el cuerpo de Cristo, mis santos. Hermana Margarita. Adelante, hermanito. Tiene el micrófono cerrado, hermana Margarita. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, por hablar. Señor Jesús. Oh, Señor, yo cuando escucho al hermano hablar, lo puedo decir, Señor, el interés que el Señor tiene para que podamos vivir siempre delante de Él. Oh, Señor Jesús, teniendo contacto con Él. Oh, Señor Jesús. Así como dice el himno, vivo porque Él vive. Y hermanos, y puedo así reinar en todas las situaciones, sin ofender a otros. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Oh, Señor Jesús, poner siempre mi mente en el Espíritu. Señor Jesús, que cada día pueda tener este vivir, hermanos, porque esto trae vida y paz. Oh, Señor Jesús, sin duda que uno solo quiere vivir con vida y paz, hermanos. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque el Señor nos viene y nos mira para ponernos al descubierto. Oh, Señor, gracias por la luz que el Señor
coloca ahí y que nos expone, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ir delante de Él, podemos confesar delante de Él. Sin duda el hermano dice, tiene tanta, oh Señor Jesús, en nuestras conversaciones a diario, eh, o muchas veces, o en las bromas que uno escucha muchas veces, eh, se ofende a las personas sin darse cuenta. Oh Señor Jesús, pero agradezco, hermanos, que así como también el hermano dice que de repente pasamos situaciones y podemos hablar muy a la ligera o hacer bromas en cuanto a muchas cosas, pero no sabemos que quizás para mí las situaciones no las veo difícil, pero puede que la persona con la que nos estamos en contacto cada día eh, pueden estar pasando por situaciones difíciles y para ellos no es tan fácil. Que cualquier cosa que nosotros digamos puede ser una herida más para los hermanos. Oh Señor Jesús, agradezco que podemos mirar al Señor confesando, hermanos, buscando el confesar continuamente. Oh Señor Jesús, y como dice también, efectuar la restitución. Señor, nos ayude, no quiera andar de esta manera, Señor, que pueda yo poder vivir delante de usted, Señor, andando en mi espíritu, poniendo mi mente en mi espíritu, recordando estas palabras, hermano, que estén escritas en mi cuello, en mi mano, como dice la Biblia. Oh Señor, que sí que el Espíritu pueda recordarme, sin duda en mis palabras y mis oraciones siempre le digo, recuérdeme, Señor, recuérdeme, yo quiero oírle, Señor. Pero también, como dice el hermano, siempre debo confesar una y otra vez que no haya problemas, no haya obstáculos entre nosotros y Dios. Oh Señor, gracias, Señor, porque puedo tomar cuidado. Gracias, Señor, que me enseñe, me guíe, Señor. Oh Señor Jesús, como dice el hermano, cada día debo poner, ¿cuándo fue la última vez que pedí perdón? Oh Señor Jesús, nos libre, Señor, de tanto comentario, de tanto malentendido, hermanos. Oh Señor, que causan incomodidad. Gracias, Señor, por hablarnos, gracias Señor por acercarnos a usted, gracias Señor porque su amor es tan grande que nos muestra a través de que de todas estas cosas que nos impiden, oh Señor, vivir delante del Señor. Agradezco, hermanos, que el Señor nos aliente de esta manera. Amén, hermanos. Amén, hermana Margarita. Recording stopped. Hermanitos, la hermanita Karina, bienvenida, buenas noches, Santa. Buenas noches, hermanos. Amén, alabanza al Señor por esta palabra. La confesión y la restitución. Bueno, el Señor, en medida que el Señor hablaba, pues sí, tenemos que tener una conciencia pura, limpia, transparente con los hermanos. Y mira, evaluando siempre nuestra conciencia, cómo hemos actuado, cómo ha sido nuestro comportamiento con los demás, ¿verdad? Y bueno, a mí me llevó a confesar muchas cositas ahí con el Señor, pues viendo que todos los seres humanos son, ¿cómo es? Son un vaso para contener a Dios. Am, es la casa que el Señor está buscando para morar, ¿verdad? Tanto creyentes como incrédulos, y necesitamos tratar cada uno con mucho respeto, con mucha prudencia, viendo que son un vaso para contener a Dios. Cualquier cosa puede ofenderlos, a, apagar ¿cómo es? Incluso la fe o oscurecer su conciencia por causa de nuestro testimonio, nuestro comportamiento. Es algo delicado y que el Señor pues ve eso, hermano. El Señor ve nuestro comportamiento con los demás, cómo es el trato y cuál es el cuidado que nosotros tenemos con respecto a nuestro prójimo, ¿verdad? El Señor nos va a demandar eso. Pero amén, hermanos, estamos en las manos del Señor y la vida nos lleva a esta madurez, vencer toda actitud, digamos, natural hacia los demás. De manera que sea para edificar a los hermanos, para edificarnos y cuidar su fe en el Señor, amén. De manera que se puedan abrir más a la palabra del Señor.
y se puedan dar más al Señor. Y con respecto a la restitución, sí, amén. No es fácil restituir, no es fácil restituir, pero si hay algún daño causado, hay que hacerlo lo más pronto posible, de manera que la persona pueda ver el testimonio del Señor y nuestro arrepentimiento. Oh, Señor Jesús, alabado sea el Señor, hermano. Amén, hermanita. Hermanos, personalmente el Señor me estaba hablando ahorita en cada profetización de los hermanos, y lo que me llama la atención a mí es que si ha transcurrido un tiempo o no, si es mucho tiempo o muy poco tiempo, eso me va a mostrar a mí la relación que tengo yo con Dios. Y si es muy largo tiempo, el hermano dice que hay un problema entre mi persona y Dios. Si ha pasado poco tiempo desde la última confesión, es porque tengo una buena relación y entonces hay luz. Y cuando no hay luz, dice el hermano que entonces pasa mucho tiempo y nos acostumbramos es a ofender a los hermanos, porque en nuestra conciencia no hay luz. Y entonces, por ende, dice el hermano, nos acostumbramos a maltratar a los hermanos porque ya es como un hábito. Entonces, y lo que me lleva a eso a pensar es que por causa de uno a veces, porque lo haga adrede o porque lo haga inconscientemente, se le está causando un daño tremendo a esa persona. Es lo que el Señor ahorita me apretaba a mí. Ya, por causa de uno que un hermano pierda la comunión, no quiera volver a los servicios, al servicio, a reunirse con los santos. Eso es tremendo porque uno, si no hay luz en la conciencia de uno, entonces, se fue y listo, se fue, que se vaya. Y cuando yo me pare al frente del Señor, ¿qué, hermano? Oh, Señor Jesús, eso me está hablando mucho el Señor ahorita. Señor Jesús. Hermano José Barreto, buenas noches. Amén, santos. Qué hermoso ese compartir de los hermanos. Hermanos, me tocó mucho la conciencia. Aquí hay que mantener fluidos en el espíritu, para que el espíritu esté ejercitado, mezclado con el espíritu del Señor y nosotros podamos tener una conciencia permanentemente en él. Es claro que en algún momento, en algo nos puede suceder una experiencia con un hermano, con una persona que tal vez no conozcamos. Alguien nos puede cerrar con su carro, una mala palabra va, una palabra viene, ¿cierto? Tal vez nosotros no la digamos, pero dentro de nosotros sentimos algo, ¿no? No vamos a expresar vulgaridades, claro que no, pero va a sentir uno algo, ¿no es cierto? O en algo, en alguien hace sentir mal. Siempre vamos al Señor. El Señor en nosotros es todo y la conciencia se tranquiliza, el espíritu, ¿no? Perdón. Y el Señor en nosotros es quien toma cuidado de esa conciencia. La experiencia diaria del vivir en el Señor, diaria, el comerle, el beberle, la palabra diaria del alimento matutino, las reuniones, todo eso a nosotros nos edifica y nos hace tener una conciencia que quiere que tengamos, pero como hemos leído en algunas veces en estudios vida, ¿no? Que también nos dice allí que en nosotros el Señor es la conciencia, el Señor es nuestra alma, el Señor es nuestro pensar y el Señor es nuestro ser, ¿cierto? Cuando nosotros dejamos que el Señor sea quien se manifieste en nosotros y le permitimos. Entonces eso es maravilloso, Señor, que tome nuestra conciencia y sea el Señor que siempre, siempre se expresa en nosotros. Amén, santos. Amén, hermano José. Alabado está el Señor. ¿Qué otro hermanito? ¿Qué otra hermanita te hace sentir? Oh, Señor Jesús, hermanos. Y ponte en qué, en paz, junto al adversario mientras está en el camino, hermanos. Aquí en Bogotá hay un testimonio de dos hermanos, muy buenos hermanos. De hecho, vivieron juntos, pasaron, pero por una cosa insignificante tuvieron una discusión y cada uno partió por su lado. Pero uno que partió con el Señor y el que quedó aquí en la tierra dio un testimonio que ahorita me acordé y es tremendo porque él no pudo ponerse en paz con ese hermano y eso lo atormenta. Cada vez que se toman estos mensajes, lo atormenta a él porque
no se pudo poner en paz mientras estaban en el camino por cuestión de orgullo, y ahorita es tremendo para él, hermanos. Le damos gracias al Señor Santos por este tiempo, que el Señor nos sigue tratando, que como dijo el hermano José, comamos, bebamos, disfrutemos, experimentemos y expresemos, porque que sea el Señor en ir también a buscar al hermano, no sea que vayamos con dos piedras, como decía el hermano José, y en lugar de arreglar la situación, termine empeorada. Bueno, mis santos, invitarlos para dentro de 8 días con el capítulo 23 de perdón y restauración. Seguimos tocándonos la conciencia, hermanos. Seguimos viendo dos aspectos buenos en nuestra vida. Y los Amén. lunes, los domingos a las 7 tenemos comida también para ustedes por esta misma sala Zoom, de parte del Señor, que quiere que nos edifiquemos, nos perfeccionemos, nos entrenemos y que crezcamos en Él, hermanos, para llevar a cabo su obra y le hagamos caso a lo que Él nos está diciendo en esta noche. Y todos los días nos habla el Señor. Bueno, hermano Josué, muchas gracias. Que el Señor me lo continúe bendiciendo, santos, hermanitos Juan Gómez, hermana Marta, hermana Clarinés, hermano Luis, hermana Karina, hermana Margarita, hermana Gabriela, hermana Evelyn, localidad número 2 de Bogotá, no sé quién será. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Así Padre Santos, el Señor necesita que crezcamos y maduremos cada día más y lo comamos, lo disfrutamos para ser esos siervos fieles que Él requiere. Jesucristo es el Señor, mis Yes, hermanos. hermanos. Amén. Bien, hermanito. Muchas gracias. Bendiciones. Glorita Pavón Qué es rica palabra. Qué rica palabra. Amén, aleluya. Amén. Gracias.